Vamos. Hola, soy Carmen Germán. Yo nací en México y vine a Estados Unidos a estudiar, a hacer mis estudios de posgrado. Hice una maestría en Arizona de lingüística y después estudié mi doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Y he estado en varios estados aquí en Estados Unidos, pero aquí en Georgia tengo 25 años. Es el lugar donde he vivido la mayor parte de mi vida ahora. Soy profesora de lingüística y he tenido la oportunidad aquí de crear nuevos cursos que tienen siempre que ver con la lingüística, y el primero que implementé fue el de español en los Estados Unidos, que nunca se había dado aquí, y lo que hicimos fue un seminario graduado y lo que hicimos fue hablar, sobre la historia del español en los Estados Unidos, hablando sobre la situación del suroeste, donde cuando se cedieron los territorios a Estados Unidos, la gente que vivía ahí era mexicana y hablaban español, y de repente se encontraron en un país nuevo. Entonces son comunidades que han estado en Estados Unidos mucho tiempo, y muchas de ellas son comunidades que tienen una inmigración circular, es decir, por ejemplo en California hay mucha renovación de la población porque la gente viene constantemente de México y se sitúa en lugares que ya están, que son primordialmente hispanos. Tenemos también una gran inmigración en los últimos 20 años que ha llegado al sureste. Aquí en Atlanta, por ejemplo, hace 25 años no había muchos hispanos y ahora es una población que está creciendo mucho. De hecho, en la universidad tenemos 25% de estudiantes hispanos y muchos de ellos son estudiantes de herencia, son estudiantes chicos que llegaron a Estados Unidos cuando eran muy pequeños o que nacieron aquí, que hablaron español solamente, exclusivamente en casa, hasta que empezaron la escuela, que empiezan a los 4 años, y todo se cambió al inglés, y entonces ellos ahora son dominantes en inglés, porque toda su escolaridad ha sido en inglés, pero también tienen mucho vocabulario y mucha fluencia en la parte oral y en la auditiva, pero no saben leer y escribir. Entonces ellos son los que tienen algunos problemas diferentes que, por ejemplo, los hablantes nativos de inglés, que tienen que lidiar con diferentes cosas. Y para esta clase en particular les pedí que buscaran eventos que tuvieran que ver con los hispanos en Estados Unidos que fueran recientes. Entonces ellos hacían una presentación, hablaban sobre diferentes aspectos como la inmigración, el estar aquí como indocumentados, la evolución de sus familias y de cómo se fueron redistribuyendo en el país, porque muchos de ellos salieron del sur y se fueron para lugares como en el noreste, como Nueva York, Chicago, pero también hay muchos que se fueron, por ejemplo, al Midwest, que es toda la parte de Ohio, Minnesota y todo eso, y poco a poco ha habido más hablantes de español que se van a estudiar o a trabajar en esos estados. Carmen, una pregunta. Sí. ¿Un estudiante puede estar indocumentado? Sí. ¿Puede cursar estudios sin tener documentos de residencia? Sí. ¿O cómo es eso? Sí, ellos pueden hacerlo, pero a partir de 2016 empezaron a cambiar las reglas y empezaron a limitar el permiso de los estudiantes para estar en la universidad, porque cuando tú eres residente, por ejemplo, de Georgia, pagas como residente de Georgia.
pero si estás indocumentado te consideran como extranjero, entonces la matrícula y todo es mucho más alta. Hay un programa que es los Dreamers, que son chicos que o llegaron aquí cuando eran muy jóvenes o nacieron aquí y que no tienen papeles, y ellos les dieron como una amnistía para que pudieran estudiar en la universidad y hacer todas sus gestiones. Y eso ha cambiado también en muchos aspectos. Esa es una de las clases, y esa clase ha sido algo que incluso para los mismos, porque los chicos llegaban y me decían, bueno, yo hablo español en mi familia, pero hablamos muy mal. Entonces les decía yo, ¿y por qué me dices que hablas muy mal español si estamos hablando en español? Y me decían, no, es que mis profesores en la escuela secundaria o cuando empecé aquí me corregían porque yo usaba palabras que se usan en mi familia pero que no son aceptadas gramaticalmente. Por ejemplo, que dicen aiga o fuimos. Pero yo les decía, todo lo que hablas es correcto, lo único es que tienes que adaptar a un registro que es diferente si estás escribiendo un ensayo para la universidad o que si estás comunicándote con tu familia. Entonces convencerlos, quitarles esa idea de que ellos no saben hablar español, o también los que mezclan la lengua con el español y el inglés, que había esta percepción de que no hablaban ni español ni inglés, pero no es verdad. O sea, ellos hablan las dos lenguas, pero en sus comunidades es algo normal que usen lo que llamamos Spanglish. Otro de los cursos que también desarrollé fue el de hispanofonía e hispanofobia, aunque la palabra hispanofonía no existe como francofonía, por ejemplo, pero de alguna manera se aplica en los Estados Unidos porque tenemos gente de muchos países y esa gente se fue adaptando a sus diferentes comunidades. Y por ejemplo, si había una comunidad establecida de cubanos y llegaban hondureños, ellos tenían que adaptar su manera de hablar y sus costumbres para ser aceptados en esas comunidades, y lo mismo pasaba, por ejemplo, con las comunidades mexicanas, que son las más grandes en Estados Unidos, obviamente por la cantidad de mexicanos que vienen a Estados Unidos. Y también la percepción, por ejemplo, de prestigio de cada dialecto que existe, no solamente en Estados Unidos, pero en el mismo mundo hispano, que, por ejemplo, los dominicanos son los que tienen el menos prestigio de los hablantes de Latinoamérica. Ah, eso no lo sabía. Sí. O sea que dependiendo del acento y de los registros ya propios del uso de la lengua, por ejemplo, en México, el español hablado por mexicanos es más valorado que el español hablado por un dominicano. Sí, y si pues tú hablan bastante bien todos. No sé. Pero si tú preguntas a la gente, no ¿dónde tenía se ni idea habla? de esto, ¿Dónde se habla mejor español? Y te dicen, en Colombia, en México, en Lima. De modo que nosotros en la península ya hemos dejado atrás ese prejuicio. No, también decían, bueno, en España. Claro, y después... Nosotros estamos dejando atrás ese prejuicio, ¿no? Como, bueno, el español no es nuestro, de los peninsulares, es de todo el mundo, porque para eso se otorgó el idioma, se dio y se insistió, ¿no?, en que se hablase español. Y bueno, por ejemplo, los países del Caribe como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, que ellos hacen mucho la aspiración, que se parecen más al andaluz, sí, que dicen vamos y que cortan las palabras, y eso antes se consideraba estigmatizado. Ajá. Pero ahora se considera algo legítimo porque lo usa toda la gente.
Ajá. No es cuestión de clase, no es cuestión de educación, es que todos lo usan. Ajá. Pero sin embargo los dominicanos tienen ese complejo de que ellos tienen el peor español. Ajá. Sin embargo, están orgullosos de su dialecto. Ajá. Y cuando hablan su dialecto, ellos dicen, yo hablo dominicano. Y bueno, así es como hablo. Y no lo cambian. Ujú. Y es muy interesante ver cómo esas percepciones que están ya asumidas por ellos y que han sido impuestas por otros hablantes, están cambiando. Ajá. Carmen, y entonces lo de la hispanofonía y hispanofobia era tu clase. ¿Y Sí. en qué consistía la Entonces clase? la hispanofonía era todos los grupos y la historia que ocurrió en Estados Unidos en los años 40 y 50, cuando hubo las protestas para los derechos civiles que fueron organizadas por muchos líderes mexicanoamericanos. Y en un momento se veía a cada grupo como separado, los mexicanos, los puertorriqueños, los cubanos, en cada uno de sus enclaves. Pero sin embargo, durante la guerra por los derechos civiles, sobre todo en los años 60 y 70, se empezó a ver al grupo como un grupo homogéneo, los latinos Ujú. o los hispanos. Y estos dos términos aquí se convirtieron un poco politizados. Ujú. Entonces la gente, por ejemplo, la gente me pregunta a mí, ¿tú qué eres, latina o hispana? Yo les digo, yo soy mexicana. Pero a mí no me importa, yo no tengo preferencia, pero hay gente que, no, tiene que ser latino, o latinex, o hispano, que no quieren que se les ponga una etiqueta que no se corresponde con su propia percepción de sí mismo. Ujú. Y en esa época, cuando se puso a todos los hispanos en un mismo grupo, se convirtieron en una minoría. Porque antes eran inmigrantes. Cuando se convierten en una minoría, entonces empiezan a tener más fuerza política y se les empieza a ver como personas que van a votar y que van a tener cierta influencia. Empezaron a ver canales de televisión dedicados a los hispanos para tratar de atraerlos a todos juntos. Sin embargo, Univisión y Telemundo tenían una política del español correcto. Entonces las personas contratadas ahí, los locutores, los actores y todos, trataban de hablar de una manera que se suponía que era más educada, ¿sí? Y rechazaban completamente el Spanglish. La mezcla del español y el inglés era algo que estaba muy estigmatizado. Pero poco a poco se dieron cuenta de que estas personas también tenían poder adquisitivo y entonces empezaron a adaptar ciertas tendencias y añadir personajes, por ejemplo en las telenovelas o en las series, que había alguien que hablaba Spanglish. Pero normalmente el que hablaba Spanglish era como un poco o el personaje cómico o el personaje menos educado. Ujú. Y eso lo estudiamos en esa clase de hispanofonía e hispanofobia. Y también vemos el estatus que tienen diferentes maneras de hablar en diferentes países. Y yo he estado con muchos grupos, sobre todo muy pocos mexicanos de hecho, pero he estado con muchos grupos de españoles, cubanos, colombianos, puertorriqueños, y hay casos, por ejemplo, los argentinos, la mayoría no se adaptan a la manera de hablar de los otros hispanos. Ellos dicen, yo soy argentino y yo voy a hablar así. Pero hay otros grupos que se sienten más intimidados y tratan de imitar al grupo más prestigioso para poder comunicarse con ellos y también para mantener un cierto prestigio. Entonces esa clase era también una clase que daba la reflexión
y también veíamos todos los países en el mundo donde se habla español, y la sorpresa para muchos era Guinea Ecuatorial, las regiones en España, porque la gente piensa en España aquí, muchos tienen la idea de que, sí, flamenco, paella, y todos los españoles son iguales. Entonces estudiamos también las diferentes regiones, hablamos de las Canarias, hablamos de las lenguas españolas, como el catalán, el vasco, el gallego, y también eso para ellos es una sorpresa, porque para ellos España todos hablan castellano. Y curiosamente, cuando llevé estudiantes a España, íbamos a la Universidad de Oviedo, y cuando pasábamos una semana en Madrid, y a veces en Madrid estábamos en un bar y la gente le preguntaba, ¿qué hacen aquí? Pues tenemos estudiantes y van a estudiar en la Universidad de Oviedo, y nos decían, pero ¿por qué no los lleváis a Valladolid? Porque ahí se habla el mejor español, y que los asturianos tienen un deje, y bueno, claro, todos tenemos un acento y un deje y regionalismos y cuestiones que les llaman la atención, pero para mí todo es legítimo. Como habla la gente en Asturias, mi familia es de Asturias, entonces la gente dice, gústame mucho, y todo es muy guapo, ¿sí? Tu chaqueta es muy guapa, y el coche es muy guapo, y claro, en las clases les dicen, no, guapo es para las personas, pero cuando llegan ahí y ven y hablan con la gente de ahí, se dan cuenta de que las cosas cambian, son diferentes. Y eso fue también algo que trajo mucha conciencia para ellos sobre los diferentes tipos de español y cómo se hablan. Y yo les ponía videos de gente que estaba, por ejemplo, en Andalucía o en Guinea Ecuatorial o Canarios, y después gente del Caribe, y para que vieran el contraste de los acentos, la entonación, el vocabulario, y eso siempre les gustaba mucho. Y también hablábamos sobre la política de la educación bilingüe en los Estados Unidos, que también ha sido muy controversial desde los años 80, pero que también ha estado cambiando mucho. Y el último curso que implementé, que lo implementé yo por primera vez, fue el de la lingüística afrohispana. Entonces vimos los grupos de afro que encontramos en todos los países de Latinoamérica. Hay grupos de afro, claro, que vamos a encontrar más en el Caribe, en la República Dominicana, en Cuba, en Puerto Rico, en el Caribe venezolano, en el Caribe colombiano, pero los hay en todos los países. Entonces vimos, por ejemplo, los grupos en Uruguay de afrohispanos, algunos menos, claro, en Argentina, pero los hay en todas partes, ¿sí? Y algunos de ellos han sido no ignorados, pero no han recibido los estudios, o no han recibido la prominencia que tienen en otros lugares, ¿sí? Porque no podemos negar que en Colombia hay una población afrohispana muy grande, pero también vimos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en todas partes. Y eso también fue algo que les llamó mucho la atención. Hicieron ellos proyectos donde veían grupos de afrohispanos, su manera de hablar, la cultura, la música, las costumbres, la literatura, y entonces analizaban cada uno un país. Y también eso trajo mucho a la discusión de estos grupos, porque muchos de ellos
la mayoría de los estudiantes ignoraba que había tantos afrohispanos en todo el mundo hispano. Ujú. Y me pregunto sobre este colectivo afrohispano. ¿Hay verdaderamente diferencias en el estatus social o en la integración social con el resto de los hispanos de Colombia? Yo creía que estaban bastante como integrados, ¿no? Sí, bueno, están integrados en Cuba, en Dominicana, en Puerto Rico y en el Caribe están muy integrados. Pero ha habido estudios más recientes donde se ha estudiado los grupos como por ejemplo los afrobolivianos, que antes la gente hablaba de los bolivianos, pues eran o mestizos o indígenas. Pero hay un grupo bastante grande de afrohispanos. En México los grupos son un poco más pequeños y están más en la costa. Ujú. Y no son tan visibles en el resto del país, solamente en esas áreas. ¿Y tienen influencia, por ejemplo, de cuando surgieron las corrientes de la negritud, que surgieron por allí por el Caribe? ¿Ellos tienen esa reminiscencia de mentalidad? Sí, pero además algo importante es que cuando todos estos africanos que fueron secuestrados y traídos a las Américas fueron mezclados de diferentes partes de África para que no pudieran comunicarse entre ellos. Uh-huh. Entonces ellos crearon culturas que son muy mezcladas, donde tienen partes de Yoruba o de otras lenguas y también hicieron un sincretismo de todas estas culturas, de toda esta música, de su representación. Y podemos ver, por ejemplo, en Uruguay, podemos ver muchos festivales que son afrohispanos completamente. Y si tú los ves, es como si estuvieras viendo algo que vemos, por ejemplo, en Jamaica. Uh-huh. Y también la aceptación de que son parte de la cultura. Aunque, por ejemplo, hay mucha gente, sobre todo en países como Argentina y Chile, que no hablan de raza, ellos hablan de cultura. Entonces, hay culturas diferentes, ¿sí? Los descendientes de los ingleses, los descendientes de los italianos, los descendientes indígenas, que, claro, son mucho menos. Entonces lo ven como algo más bien cultural que de raza. Y en algunos países todavía el afrohispano se considera un grupo menos prestigioso o menos visible. Sin embargo, podemos ver en toda la historia de México y de Centroamérica y del Caribe, que mucha gente que no necesariamente se identificaba como afro eran parte del gobierno o tenían algún estatus como artistas, por ejemplo, escritores, Uh-huh. que empezaron a promover toda esta y a traer todas estas leyendas, canciones, historias que son un sincretismo de la Iglesia Católica y de las religiones africanas. Uh-huh. Carmen, tenemos 5 minutos para cerrar este vídeo. Sí. ¿Quieres concluir con algo? Bueno, creo que en gran parte, para mí lo más importante es la conciencia que debe haber sobre porque aquí en Estados Unidos hay un malentendido respecto a las lenguas, ¿sí?
la gente habla de lenguas como el español, el francés, el inglés, y hablan sobre las lenguas africanas como dialectos. Y esto lo tienen también, lo tienen metido los africanos. Y ellos dicen, bueno, yo hablo francés, pero hablo dialectos africanos. Y convencerlos de que lo que hablan, Swahili o Yoruba o cualquier lengua, es una lengua también. Es muy difícil, porque lo tienen ya dentro de ellos, como que es un dialecto que es lo que tiene menos prestigio. Parte de mi labor es convencerlos de no usar la palabra dialecto, porque tiene esa connotación aquí que es, para mí es incorrecta, sino hablar de variedades. Carmen, ¿y de dónde crees que viene entonces ese discurso tan fuerte que autolimita a las personas, ¿no?, con referencia a la lengua? Creo que en parte es que se crearon estas academias, estas instituciones donde se trataba de corregir la manera de hablar y de hacer que, bueno, esto es lo propio, esto es lo correcto y tenemos que erradicar los regionalismos, tenemos que erradicar lo que se consideraría como un error gramatical. Esto fue en el siglo XIX en Europa. ¿Aquí también? También. Desde esa época. Desde esa época. ¿Pero ha persistido hasta cuándo? ¿Hasta la época de los derechos? Sí, sí. Y entonces poco a poco porque por ejemplo en Cuba, estas variaciones, por ejemplo la aspiración de la S y todo esto que se consideraba de poco prestigio o estaba muy estigmatizado, se empezó a usar por todas las personas y en ese momento todo el mundo lo acepta. Y si vemos las estadísticas de quién aspira, por ejemplo, o quién usa el vos, o quién usa ciertos regionalismos que se usan más en unos países o solamente en parte de ciertos países, entonces ellos empiezan a tener conciencia de que todo esto es aceptable. ¿Y así llevas aquí 20 años? Aquí llevo 20 años, sí. Con la lucha. Con la lucha, sí. Y tratando de convencer a mis chicos de herencia de que lo que hablan es español y que hablan bien. Y lo único es que tienen que aprender un registro diferente para comunicarse. Pues muchas gracias, Carmen, por tu labor y por este compendio de conocimiento y de valores que nos estás dando en este vídeo. Gracias a ti. Gracias en nombre de todo el proyecto Claroscuro, para ti. Bueno, desde Atlanta, hoy es 16 de octubre de 1900, mira dónde estoy, yo también estoy casi en el siglo XIX, de 2023.